Vamos a ver. Es posible, porque la verdad es que es un poco raro, es posible que lo que nosotros comemos, que estas verduras, estos vegetales maravillosos que hay aquí, puedan tener un impacto en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de analizar, en nuestra capacidad de razonar, en la toma de decisiones, en nuestra capacidad de memorizar, en la capacidad de aprender cosas nuevas y en el estado de ánimo. Porque da la sensación de que muchas veces pensamos que para mejorar el estado de ánimo, cuando estamos un poco bajos, para mejorar nuestra inteligencia, para aumentar nuestra memoria, nuestra velocidad de aprendizaje, pues fundamentalmente es a lo mejor tomarse un pastillón o consultas a psicólogos, a psiquiatras, etc. Y no cabe duda que esto puede ser muy complementario. Sin embargo, lo que no podemos pasar por alto es que verdaderamente hoy la investigación reciente en todo el mundo, fundamentalmente en el Reino Unido y en los Estados Unidos, sí demuestra el increíble impacto que tiene lo que comemos en nuestra inteligencia, en nuestra memoria, en nuestra capacidad, bueno, este aplauso antes de terminar es una maravilla, en nuestra capacidad de aprendizaje y en el estado de ánimo. ¿Cómo es posible? Bien, vamos a por ello. Hoy se sabe que puede haber una relación directa entre la falta de concentración, la reducción de capacidad de análisis, la somnolencia y que cada uno vaya haciendo la reflexión. ¿Me pasa esto a mí? La pérdida de memoria, la dificultad para aprender, la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, la fatiga y el insomnio por no seguir una nutrición adecuada. O sea, fijaros qué barbaridad. Inteligencia, memoria, aprendizaje, estado de ánimo. Es que está cogiendo prácticamente todas las facetas de lo que es la vida mental de un ser humano. Equilibrio de la glucosa. Vamos a ver. El cerebro humano, salvo en situaciones límite, solo puede utilizar como carburante, como gasolina, la glucosa. Porque además es el único carburante que no produce, entre comillas, humo. Tanto los aminoácidos, cuando se transforman, los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos producen una especie, digamos, como de humo tóxico a nivel del organismo. Hoy se sabe, porque se han hecho muchos estudios en gente joven, como algunos de los que nos honran hoy aquí con su presencia, que cuando se cuida el carburante del cerebro, la glucosa, el IQ, el tradicional test de inteligencia, aunque tenga un valor relativo, sí mide algunas cosas, se multiplica al menos en 10 puntos. Es decir, vamos a ver, Mario, ¿esto cómo es? Bien. Quiero que prestéis atención a las pantallas que tenéis. Primero, el cerebro humano tolera muy mal las subidas bruscas de la glucosa con la consiguiente bajada brusca debido a la insulina, que inmediatamente intenta bajar los niveles. Y eso produce falta de concentración, pérdida de memoria e irritabilidad. El cerebro humano, para funcionar bien desde el punto de vista de carburante, no necesita picos de azúcar y bajadas de azúcar y otro pico y otra bajada, es decir, me como un bollo y luego otro y le echo 3 terrones al azúcar y estoy como una moto y después bajo. No, necesita un nivel constante de glucosa en la sangre. ¿Eso cómo se consigue? Eso se consigue con hidratos de carbono que vayan liberando esos azúcares de forma progresiva, no a lo bestia. Y tenemos que ver qué hidratos de carbono son esos. Y también saber que las proteínas, voy a poner muchas nueces porque es muy importante comer nueces, que las proteínas, cuando se añaden a los hidratos de carbono, esas fuentes de combustible para el cerebro, favorecen que esa glucosa se vaya liberando de forma más lenta, lo cual es favorable. Bien, seguimos. Hay que decir bien claro algo. Todo lo que es integral es superior desde el punto de vista de vida mental a lo que es procesado. Si cogemos un grano de arroz o un grano de arroz integral, veremos que tiene fibra. La fibra favorece que ese carburante, ese azúcar, se libere más lentamente, lo cual es bueno. Tiene vitaminas, que la veremos porque es uno de los 5 elementos, lo que se llaman nutrientes inteligentes. Tiene minerales, que también pertenece a los 5 nutrientes inteligentes, y tiene almidón, que es la fuente de ese carburante. Pero es que el arroz, que no es integral, solo tiene almidón. ¿Quiere eso decir que a partir de ahora vamos a ver un grano de arroz procesado y decir, ¡horror!
No, vamos a poner equilibrio y vamos a intentar, pues, polarizarnos poco a poco, sin dogmatismos, sin excesos, hacia lo integral, porque es claramente superior. Seguimos. Qué bien me vienen estos, no sé cómo llamarlos, y cestos o fuentes de vegetales. Mirad, las mejores fuentes de carburante para el cerebro, porque liberan los azúcares de forma lenta y progresiva, son los vegetales. Y a uno le cuesta entender que el vegetal es una fuente de azúcar porque no está dulce. Entonces, como que nos extraña y dice, no, esto no puede ser. Pues es una fuente fundamental. Y también las frutas de bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir bajo índice glicémico? Que tardan en liberar ese azúcar porque son fundamentalmente fructosa que se va convirtiendo en glucosa. Es decir, los kiwis, las naranjas, las peras, las manzanas. Pero es que además estos vegetales que tenemos aquí y estas frutas son muy ricas en B1, B3, B5, ácido fólico y magnesio, que como veremos son clave porque son parte de estos 5 elementos. ¿Qué os quiero transmitir? Os quiero transmitir que si queréis aumentar vuestra inteligencia, y no estoy hablando metafóricamente, estoy basado en los estudios que se han hecho, es importante ir cambiando los azúcares refinados por este tipo de productos que van liberando los azúcares de una forma más lenta. ¿Que nos costará a lo mejor habituarnos? Sí, pero fijaros la recompensa, aumentar tu capacidad de análisis, aumentar tu capacidad de negociación en estos tiempos, por favor, aumentar tu memoria, todas estas cosas. Bien, seguimos. Ha comentado José María con gran elocuencia, es uno de los mejores científicos que hay en el mundo, que muchas veces cuando vemos las grasas, decimos, grasas, ¡qué horror! Bueno, si a un cerebro humano como el nuestro, como el que tenemos cada uno de nosotros, le quitamos el agua que tiene, el 60% es grasa. Entonces la grasa no puede ser tan mala, porque si nuestro cerebro, que la verdad es que está muy bien, tiene tanta grasa, es que esa grasa puede ser buena, pero tenemos que ver qué tipo de grasa. Primero, la carencia de ciertas grasas, observar esto, no solo afecta al IQ, a lo que es la inteligencia, afecta al EQ. ¿Qué es el EQ? El EQ es todo lo que refleja el estado de ánimo. El trastorno de déficit de atención, la depresión, la fatiga, problemas de memoria, dificultades de aprendizaje y fatiga, porque son 2 veces de fatigado, puede tener una relación directa con una ingesta inadecuada de una serie de grasas que veremos después. Bien, hay varios tipos de grasas. Grasas saturadas y monoinsaturadas y colesterol que las fabrica el cuerpo. Pero hay las que se llaman poliinsaturadas que no las forma el cuerpo. O te las comes o no las tienes. Y hay otras muy complejas como los fosfolípidos que sí las fabrica pero con complejidad. Es decir, conviene hacer un suplemento, conviene añadir cosas. Esa sustancia blanca es mielina y está construida porque hay unas células del sistema glial que se llaman oligodendrocitos que envuelven a esa proyección de la neurona que se llama el axón, lo envuelven como si fuera una cinta aislante en un cable. Y vosotros diréis, oye Mario, ¿por qué esa cinta aislante? Porque entonces la corriente, que es de orden electroquímica, va dando saltos y es mucho más rápida. Es decir, el 75% de lo que recubre el axón, las conexiones nerviosas, es grasa. Está determinando la velocidad de conexión entre las neuronas. Imaginar esto, la trascendencia que tiene. Esas células, cuando se trata del sistema nervioso periférico, el que ya sale de lo que es el neuroeje, el cerebro, cerebelo, etcétera, no se llaman oligodendrocitos, se llaman células de Schwann. Como observáis, envuelven por completo la fibra nerviosa y lo que hacen es eso, hacer que sea mucho más rápida la conducción. Por eso las fibras dolorosas son mucho más lentas porque tienen muchísimo menos mielina. Quiero además que observéis la membrana de una neurona.
Tradicionalmente se había pensado que el cerebro, entre comillas, de una célula estaba en su núcleo porque ahí estaba el ADN. Hoy se sabe que no es así. El cerebro de cualquier célula es su membrana, porque es su sistema de relación con el medio interno. Pues lo mismo le pasa a la neurona. La neurona, su cerebro, su microcerebro neuronal es la membrana. Y observar la membrana, está formada por grasa. Es una doble capa de grasa. Ah, pero es que esto nos está diciendo cosas muy importantes. Nos está diciendo que si nuestra ingesta de ciertas grasas es inadecuada, el cerebro de las neuronas no puede operar bien, ni la conductividad nerviosa puede ser adecuada. Estamos hablando de algo que afectaría toda la vida mental. Y vamos a hablar, por tanto, de esas grasas que influyen tanto en la construcción de la neurona, de la membrana neuronal, y la integridad de la membrana neuronal, como en la mielina que envuelve a los nervios. Son los ácidos grasos esenciales. ¿Qué son los grasos esenciales? Los que te los tienes que tomar de fuera, porque tú no los fabricas dentro. ¿Por qué son tan importantes estos ácidos grasos esenciales? ¿Por qué tanto énfasis? Porque, entre otras cosas, son básicos para que se forme un tipo de hormonas que se llaman las prostaglandinas. Y las prostaglandinas, que tiene un nombre tan raro, hacen un montón de cosas. Las prostaglandinas relajan los vasos sanguíneos, con lo cual reducen la tensión arterial. Esto es muy bueno. Además, reducen la inflamación cerebral. ¿Quién diría que la mayor parte de los trastornos que afectan a la vida mental de una persona se ha observado la presencia de inflamación en el cerebro? Pues las prostaglandinas reducen esa inflamación, potencian el sistema de defensa y además regulan los neurotransmisores, que es el sistema de comunicación química entre las neuronas. Es decir, estamos hablando de algo realmente muy serio y muy importante en la vida mental. Esto es como curiosidad. La base de todo es el ácido alfa-linolénico, pero lo que nos importa sobre todo es el EPA y el DHA. Es decir, cuando vosotros tomáis cápsulas de omega 3, ya llevan el EPA y el DHA, y son las que crean la prostaglandina tipo 3. Pero es muy importante decir, bueno, pero yo paso de cápsulas. ¿Dónde están esos omegas 3 tan importantes para mi vida mental? Pues están fundamentalmente en los arenques, las caballas, el atún y el salmón salmón del Atlántico. También en los huevos, pero tienen que ser huevos de gallinas que han comido unos pocos granos, no que los hayan visto en un póster. Y en las nueces. Las nueces tienen una gran cantidad de omega 3. No debemos de tomar menos de 3 huevos a la semana, o ni menos de una ración de pescado a la semana. Es que los huevos, es injustificada la mala fama de los huevos diciendo que te dan colesterol. Vamos a ver, si te tomas todos los huevos de un gallinero, te mueres de un empacho. Pero no pasa nada porque te tomes 2 huevos diarios, porque se ha hecho con montones de voluntarios haciéndoles comer huevos y no subía el colesterol. Pero es una fuente importantísima de omega 3. Las focas, que se comen tantos pescados, tiene una cantidad enorme de EPA y de DHA. ¿Y quién se come las focas? Los esquimales. La población de esquimales tiene probablemente los niveles más altos de estos omega 3 en el mundo, y tienen todos los efectos beneficiosos de estos omega 3. El omega 6. El omega 6 es otra parte del ácido linoleico, y el más importante es el GLA, lleva la prostaglandina tipo 1, al ácido araquidónico, que lleva la prostaglandina tipo 2. Pero olvidaros de esto, lo importante es que hay que consumir omega 3 y omega 6. Primero, combustible, hidrocarburos, carbohidratos complejos y frutas de bajo nivel glicémico. Tomar al menos 3 huevos a la semana y una ración de pescado a la semana. ¿Cuántos vegetales tienes que tomar? Pues tienes que tomar mucho vegetal y mucha fruta, porque es el combustible del cerebro. Entonces, el ideal es que sea como 5 veces al día. ¿Yo puedo menos? Pues lo que puedas. Fosfolípidos, son 2, la fosfatidilcolina y la fosfatidilserina, también muy abundantes en los huevos, pero cuanto más frías el huevo, más te cargas los omega. También en las vísceras, pero bueno, a mí es que como salvo los callos, el resto me da un asco espantoso, pero las vísceras también tienen una gran cantidad
de estos ácidos grasos esenciales. La lecitina, que se puede comprar en cualquier lugar, la dosis son 5.000 miligramos al día y con eso tienes la dosis de fosfolípido. Vamos a ver, tanto los omega 3 como los omega 6 como los fosfolípidos es muy raro que te pases. Quiere decir, lo normal es que estés carente como está la mayor parte de la gente, con carencia de estos principios. De los dos fosfolípidos, la fosfatidilcolina y la fosfatidilserina son muy importantes sobre todo para la memoria, ya que la acetilcolina, que es el transmisor del hipocampo, que es el centro de la memoria, precisamente como su nombre indica, utiliza colina. Bueno, la fosfatidilcolina es muy abundante en las sardinas y en las latas también vale. Latas de sardinas. Pero fijaos que hasta ahora no he hablado para nada de bollos. Ni voy a hablar de bollos. Y no es que haya bollos que no estén ricos. Pero no voy a hablar de bollos. Bien, seguimos. Aminoácidos. ¿Por qué son tan importantes los aminoácidos? Lo ha comentado antes en su maravillosa conferencia Javier. Por el número de neuronas que tenemos 100.000 millones, 100.000 tipos distintos de neuronas, 100.000 millones de neuronas y 100.000 billones de conexiones. Como a mí estas cifras me marean, voy a poner una imagen para que tengáis idea de lo que es. Esto es el Amazonas. Tenemos aproximadamente el mismo número de neuronas que árboles en el Amazonas y el mismo número de conexiones que hojas de esos árboles. Cajal fue el que descubrió que las conexiones de las neuronas, llamadas sinapsis, no son por continuidad, es decir, porque estén pegadas, están separadas. Y esa separación que se llama sinapsis, la palabra sinapsis es broche en griego, procede de la palabra broche en griego y el que la acuñó fue el profesor Sherrington. Esa sinapsis, esa forma de diálogo neuronal, esas palabras, esa base de neurotransmisores como pequeñas hormonas, hay incluso gases, el óxido nítrico es uno de ellos, que van transmitiendo información. ¿Sabéis lo que pasa? Estos neurotransmisores, muchos de ellos, su base son aminoácidos, como la glutamina y todos los que veis ahí. Es decir, tenemos que tomar esos aminoácidos porque si no podemos fallar en la construcción de neurotransmisores. Unos ejemplos. ¿Por qué pongo un pavo? Porque el pavo es muy rico en esto. El triptófano es la base de la serotonina. ¿Qué es la serotonina? La hormona que genera fundamentalmente un sentimiento de bienestar y felicidad. Pero también de una hormona que es la noradrenalina y la dopamina. La dopamina es la hormona que se pone en marcha, el neurotransmisor que se pone en marcha cuando tú tienes ganas de hacer algo, es lo que te empuja a la acción. Y vamos a hablar rápidamente de los 5 nutrientes inteligentes. ¿Cuáles son los 5 nutrientes inteligentes? Pues son los que están detrás para que la función funcione bien, para que los actores, los neurotransmisores, la mielina y todo eso funcione bien. No se les ve, pero están ahí funcionando, detrás de bambalinas. ¿Por qué son tan importantes? Porque constituyen la base de las enzimas. Las enzimas son estructuras muy complejas que aceleran los procesos, porque si no serían eternos. Pues muchas enzimas tienen en su base de funcionamiento vitaminas o minerales, sobre todo el magnesio, manganeso y zinc. ¿Dónde están estas cosas? Pues en los granos, en las semillas, en los vegetales, en las nueces. Muy importante consumir ácido fólico. Hay gente que está muy baja de ácido fólico. ¿Dónde está el ácido fólico? En los vegetales verdes. Pero la B12, que es una vitamina muy importante, no está en la mayor parte de los vegetales. Pero está en el pescado, está en los huevos, está en la carne, está en la leche. Pero el resto están todos en las semillas, en los vegetales. Ahí, por eso es tan importante consumir vegetales. La vitamina C solo la conocemos para los catarros, pero es que es muy importante en la transmisión nerviosa. ¿Dónde hay vitamina C? Las frutas y además en los vegetales. Vitamina E, la vitamina E, que la tenéis en todos esos productos, semillas, vegetales, maíz, etcétera, es un antioxidante. También hay que consumir antioxidantes. ¿Por qué? Os voy a explicar rápidamente lo que es un radical libre. Cuanto más fríais una patata, más radicales libres tenéis. Las patatas que son fritas en el mismo aceite 7 veces están llenas de radicales libres. Un radical libre es una molécula que está irritada porque le falta un electrón y empieza a golpear otras moléculas, por ejemplo los fosfolípidos de la membrana neuronal, dañándola. Y si te golpea una molécula de ADN puede producir una mutación. Todos tenemos mutaciones y todos tenemos radicales libres. Pero hay que
ingerir moléculas generosas que regalen electrones a los radicales libres para que se tranquilicen. Fundamentalmente la vitamina E, la vitamina C. De los mejores antioxidantes están las frutas de los bosques. El té es muy buen antioxidante también. Ya estoy a punto de terminar. No toméis trans fats, grasas hidrogenadas, porque ocupan el lugar de la DHA en el cerebro e impiden la formación de GLA, DHA y prostaglandinas. Si veis con grasas hidrogenadas, procurar no tomarlo y veréis cuántas porquerías hay por ahí que tienen montones de grasas hidrogenadas. No son buenas. No son buenas para el cerebro. Y finalmente, cuidar vuestro nivel de estrés, sé que no es sencillo, con ejercicio físico, con buenas conversaciones, con humor, con ejercicios de relajación, porque el cortisol que se libera en el estrés y el glutamato, que es un transmisor activador, que se libera en el cerebro, tiene la capacidad de dañar neuronas. Bueno, me he pasado 2 minutos. Este es el resumen. Cuidando lo que comes, cuidas cómo piensas, cuidas cómo sientes y también lo que eres. Muchas gracias.